Recibamos la palabra con un fuerte aplauso. Para mí es un privilegio estar esta noche con ustedes y poder continuar hablando de la oración. Para mí la oración ha sido muy importante en el transcurso de mis años en el Evangelio. A veces nos suele pasar que para nosotros la oración es aburridora o fastidiosa o no es algo que nos interesa, a menos de que estemos pasando por una circunstancia o una necesidad de algo. Allí es donde tú nos ves hincados delante de la presencia del Señor, orando, hasta ver respuestas de Él sobre nuestras vidas. Después que el Señor responde, sea sí o sea no, entonces nos olvidamos nuevamente y seguimos llevando nuestra rutina, nuestra costumbre. Ya pasó la necesidad, ya lo que quería que me respondieran, me respondieron. A veces no nos gusta que nos responda no, pero es la que nos conviene más. Mas sin embargo, creo que el estar en comunión o comunicados con Él es importante para la vida del cristiano y del creyente. Pues allí está una herramienta eficaz. Él no se nos escondió, Él rasgó el velo para que nosotros tuviésemos acceso a Él. Por lo tanto, si tenemos acceso a Él, podemos ser más que vencedores y más que victoriosos porque sus respuestas nos van a nutrir a nuestras vidas. Amén. Es como cuando usted va a un banco a pedir un crédito. Usted hace todas las cosas que le son pertinentes, como que llenar la planilla, llevar los vouchers, llevar todos sus documentos. Pero usted desea y necesita hablar con el gerente, porque es que el gerente es el que le va a ayudar a usted a que ese crédito pueda salir rápido y le puedan aprobar. Pues así a veces sucede con las cosas del Señor. Él es el único, hermano, el único que nos puede ayudar en nuestras vidas todos los días, todos los días. Cuando tú te pares, tu primera palabra debe ser para Él, porque tú estás hecho con un propósito de vida que solamente tiene Dios para ti. Amén. Una oración eficaz es una oración con la fe sincera, que se hace conforme a la voluntad de Dios. Una oración eficaz quiere decir eficiente. Debemos quitar de nuestras vidas toda rutina y fingimiento al momento de orar. Dice la Biblia que Dios está atento a la oración de su pueblo. ¿Dónde lo dice? Leamos Salmo 34:15. Dice así: los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El Señor está atento a nuestro clamor. Somos nosotros los que a veces somos indiferentes a ese llamado, a ese clamor, a esa intimidad con el Señor. Somos nosotros que a veces queremos resolver nuestras situaciones por nuestra cuenta. Y cuando ya las cosas se nos salen de las manos, cuando ya vemos que por nuestra cuenta no podemos resolver tal o cual situación que se nos presenta en nuestras vidas, es allí donde vamos a la presencia del Señor, como que Él es la última opción cuando debe ser la primera opción en nuestras vidas. Nosotros tenemos una llave, nosotros tenemos un acceso directo a Él y a veces se nos olvida porque andamos afanosos, porque andamos como que si estuviéramos sin Él, cuando Él siempre está presente, cuando Él dice: ¿te acordaste de mí? Viniste a mí a buscarme, viniste para que yo te resolviera tal y cual situación o te guiara o te dirigiese. Bueno, eso lo va a hacer el Señor, porque Él no tiene mezquindad en su corazón ni egoísmo. Él siempre está presto a responder nuestro clamor. Por eso es tan importante poder venir y poder apartarse y hablar con Él. Otra de las cosas que le pasa al creyente es que quiere pedir algo a Dios y no conoce los principios por lo que va a pedir. Ejemplo, si no conoce lo que Dios dice sobre las finanzas, ¿cómo puede orar por finanzas? ¿Cómo podemos hablar con el Señor cuando no conocemos los principios? ¿Cuáles son los principios? Uno, que está el propósito del Señor en nuestras vidas, que no es el propósito de nosotros. Nosotros fuimos creados con un propósito y el propósito es de Él, no de nosotros. Yo no puedo acondicionar al Señor con lo que yo quiero. Yo tengo que preguntarle al Señor qué es lo que tú quieres para mí, porque yo y todos ustedes fuimos creados con el propósito de Él.
Entonces, cuando nosotros entendemos ese principio, entendemos que Él nos enseña también principio de mayordomía. Cuando yo sé cuáles son los principios de mayordomía, que yo soy una buena administradora de todas las cosas que el Señor me ha dado, yo puedo arrodillarme o yo puedo sentarme o yo puedo estar al lado de Él y decirle, Señor, esto y esto lo necesito de ti. Una de las cosas tan importantes que he aprendido de la oración, a través de las historias de la palabra, a través de los hombres que oraron a Dios para que Dios respondiera a oraciones, fue orar por su propósito y por el prójimo. Dice las Escrituras que cuando Job oró por sus amigos, el Señor sanó a sus amigos y sanó a Job. Quiere decir que Job se olvidó de él y puso la necesidad de sus amigos. Y le dijo, Señor, sana a mis amigos. Porque él estaba mal, él estaba todo comido de sarna. Sus familiares, sus hijos habían muerto. ¿Job tendría la fuerza de ir y hablar con Dios? No las tendría, pero vio la necesidad de sus amigos. Y muchas veces nosotros vemos las necesidades de otras personas y la ignoramos. Por eso es que yo busco siempre gente que yo sé que va a orar, que no va a decirme, yo oro por ti, y no oran por nosotros. O que oran por nosotros y oran como para salir del paso. Señor, acuérdate de la pastora, bendícela, guárdala, cuídala, tú sabes la necesidad de ella, chao, amén. Esa oración no va a ser respondida nunca, porque no la estoy orando con fe, no estoy hablando con el Señor, con la necesidad. No importa que sea corta, pero lo importante es la calidad de la oración, la eficiencia de la oración. Que yo pueda de verdad apartarme con el Señor y decirle, Señor, mira este matrimonio. Señor, mira a fulanito que está enfermo. Señor, tu palabra dice esto. Señor, que tus promesas sean para él. Tú eres un Dios de misericordia, de amor, de paz. Y allí empieza la oración y ahí empiezo yo a conversar con él, Señor. En las mañanas yo salgo a llevar a mi hija al colegio y todas las mañanas trato de conversar con el Espíritu Santo. Y decirle, oye, Espíritu Santo, y empiezo a hablar como que si hubiese una persona a mi lado. Y es que Él es una persona maravillosa que está no solamente a mi lado, está dentro de mí. Y empiezo a poner muchas cosas que vienen a mi mente, muchas necesidades de gente que vienen a mi mente. Y empiezo a hablarle, Señor, mira este problema que está pasando fulanito de tal. Pero ¿por qué tú crees que esté pasando eso? Y empiezo a hablar con Él y pedirle que sea Él el que resuelva las situaciones de nosotros. Porque Él es el único que la puede resolver. En Él podemos conseguir las respuestas. Amén. Cuando oramos, a veces oramos fingiendo. Señor, yo quiero una casa grande. Quiero una casa amplia. Y ahí en el garaje voy a armar como una iglesia. Ahí voy a meter a mis hermanos. Resulta que si el Señor que conoce nuestro corazón sabe que no las da, es mentira. O dame un carro grandísimo para darle la cola a todos mis hermanos cuando salgamos de aquí los días de estudio bíblico a las 9 de la noche. Y resulta que el Señor conoce nuestro corazón, hermano. Y no estamos siendo sinceros. Pero ¿saben algo? Dios no puede ser burlado. Ni podemos engañar al Señor. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando hablamos con el Señor nos engañamos a nosotros mismos. Porque pareciera que nos costara ser sinceros con Él. Decirle, bueno, Señor, yo quiero un vehículo y yo sé que tú eres el dueño del oro y de la plata y que tú eres mi fuente y que tú eres el que me vas a proveer. Y eso lo oye más el Señor que hacer una oración fingida, que hacer una oración queriendo manipular al Señor cuando el Señor no puede ser manipulado. Entonces, cuán importante es hablar con el Señor. Cuán importante, pero cuán ruidoso se nos hace hablar con el Señor. Cuán fastidioso cuando no tenemos necesidad. Cuán molesto hay llegar al servicio de oración. Qué fastidio. Oír al hermano Aquiles, oír a la hermana Marlene, oír a la hermana Luz orando. Qué fastidio, no quiero. Pero deja que tengas una necesidad. Y hay otras personas que son aún más cómodas, que por no tener la necesidad o por tener la necesidad, pero la facilidad, esa es la palabra, la facilidad de que cualquiera de ustedes pueda orar. Entonces le dice, epa, ora por mí por esto. O sea, te dejo mi responsabilidad de hablar a Dios de un asunto que a mí es el que me compete. Yo no sé cuántos de ustedes pueden tener una situación en sus vidas y dejárselas a otras personas para que vayan y hablen
con el papá y vayan y le resuelvan los problemas. No, nosotros vamos directamente a buscar la ayuda y a resolver el problema. Y eso es lo que hacemos cuando oramos al Señor. Vamos directamente a su presencia y decirle, tú conoces todas las cosas, tú conoces mi corazón, tú sabes lo que hay en esto. O sea, es hablar con Él, es poder desnudarse en la presencia del Señor. Porque cuando tenemos la necesidad o tenemos una enfermedad X que vienen y la diagnostica el médico, ahí no queremos salir de la presencia del Señor hasta ver respuesta de Él en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esperar si en todo tiempo y en todo momento podemos hablar con Él y poderle plantear todas las cosas y decirle cuál es tu propósito en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? Y si alguien pide la oración o si veo una necesidad, poder orar por esa persona de corazón y en fe. Santiago 5:15. Y dice la palabra, y la oración de fe, fíjate que no es la fingida, no es la que no es sincera, es la oración de fe. Hará salvo al enfermo y el Señor le aliviará. Y si estuviere en pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros, decía el apóstol, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. ¿Sanos de qué? Sanos de rencor, sanos de rabia, sanos de odio, sanos de envidia. Porque cuando yo me acerco a mi hermano, sabiendo que tengo cierta situación con mi hermano, pero fíjate que el apóstol Santiago habla de que debemos orar, no solamente es ir y pedir perdón, sino que también reconociendo nuestros errores, poder sentarnos y decir, vamos a orar para que esta relación que hoy conversamos, esta situación sea sanada en nuestros corazones, porque ¿saben algo? Dios necesita que tengamos un corazón sano. Por eso las Escrituras dicen que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón, porque de él mana la vida. De ahí proviene la vida nuestra. Y un corazón sano, hermano, es lo que Dios necesita. Y lo necesita es para que tú sigas funcionando en el reino. Y lo necesita es para que tú sigas funcionando en el evangelio. Y lo necesita para que tú le des testimonio a aquellos que no conocen de Cristo, de que tú eres una persona sana de corazón, que en ti no hay rencor, que en ti no hay odio. Y el apóstol les decía, orad unos por los otros para que sean sanos. La oración eficaz del justo, fíjate que ahí es donde él dice, la oración eficaz, la oración eficiente del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones igual que la de nosotros, porque no es el impedimento de las situaciones que nosotros a veces tengamos, ¿no? ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo me voy a acercar a Dios? Si yo soy una pecadora, si yo ando con el corazón lleno de odio, o si yo ando en X situación en mi vida, ¿cómo voy a orar al Señor? ¿Sabes algo? Ese es el enemigo que te señala para que no te acerques al único que tiene la herramienta de que tú puedas salir de esa. Entonces acá Santiago habla y dice que Elías oraba porque Elías era un hombre de fe. Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones igual a la de nosotros, pero dice las Escrituras que él rogó con oración que no lloviese, vio la necesidad que había donde estaba, en esa tierra. Y dice las Escrituras, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Después, pasados los 3 años y 6 meses, para poder hacer el sembradío y poder dejar que el sol pegue sobre las semillas, dice que volvió a orar nuevamente y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Qué hizo Elías? Oró por una necesidad, por otros. Por eso es que es importante que hoy puedas tener la certeza, la seguridad de que cuando tú ores por los demás, el Señor no solamente va a responder y va a dar el fruto a las otras personas, sino también a tu vida. Y que no podemos estar orando con amargura y no podemos estar orando con tristeza, como que si creyéramos que el Señor no está allí. ¿Sabes algo? Pidámosle el fruto al Espíritu, el fruto de la paciencia. Todas las respuestas del Señor
son eficaces y llegan justo a tiempo. El Señor no se adelanta, el Señor no se atrasa, el Señor va contigo. Y en el momento indicado y en la hora indicada, que Él sepa que es perfecto, así va a calar tu vida. A veces queremos tomar decisiones cruciales en nuestras vidas y nos dejamos mover por nosotros mismos. Y después cuando nos movemos por nosotros mismos vemos resultados negativos. Negativos porque es que nosotros después que conocemos al Señor no podemos andar como que si tuviéramos ovejas descarriadas. Tenemos un guía espiritual y ese es el Espíritu Santo. Y el Señor nos deja ejemplo de eso. Yo me voy a divorciar, yo tengo que orar al Señor. Yo me voy a casar, yo tengo que orar al Señor. Yo me voy a mudar, yo tengo que orar al Señor. Yo quiero estudiar una carrera, yo quiero estudiar la carrera que sea conforme al propósito del Señor. Porque cuando yo quiera ejercer mi carrera, yo quiero ejercerla según el propósito de Dios vaya a cumplirse en la tierra. Aquí habla en Lucas 6, habla cuando los fariseos perturbaban al Señor y le decían cosas y el Señor les respondía. Pero posteriormente, capítulo 6, versículo 12, dice que aconteció que en aquellos días que fue a orar en un monte y pasó la noche orando a Dios. ¿Orando a quién? Orando al Padre. El Señor siempre nos mostró que iba y se apartaba y hablaba con Él. Es que era el único que le iba a dar las directrices de lo que iba a hacer, hermano. Y es el único que nos las va a dar a nosotros. Hermano, es el único. No hay otro. No hay otro que nos hable y nos dé el consejo apropiado. No hay otro que nos diga qué es lo que vamos a hacer en nuestras vidas. Hermano, antes de tomar una decisión, por muy tonta que tú la veas, pero que puede marcar el futuro de tu vida, ve al Señor y habla con Él y plantéaselo a Él y que te muestre el Señor y ponga paz en tu corazón, porque las bendiciones del Señor traen paz, no son cargas para uno. Dice que entonces aconteció que en aquellos días que fue a orar en un monte y pasó la noche orando a Dios, orando al Padre. ¿Para qué el Señor se apartó a orar al Padre? Sencillamente porque llegó la hora de escoger sus discípulos. No crean que los 12 discípulos que le acompañaban fue que se le pegaron y esos fueron los que estuvieron allí. No, Él oró al Padre. Iban mucho tras de Él, pero Él oró y le dijo: Señor, ¿cuáles son los hombres el cuales están en tu propósito para que este evangelio sea predicado a toda criatura? Dicen las Escrituras en Lucas 6:13, y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles: a Simón, al cual también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomeo. Y así, pare de contar, el Señor fue llamando a Mateo, a Tomás, a Santiago, en fin, a todos ellos. Pero ¿qué hizo Él? ¿Tomó la decisión por su propia cuenta? Dijo: no, voy a ver aquí a quién escojo. Ay, te voy a escoger a ti, me caes chévere. Bueno, tú me caes bien, se ve que tú eres una persona. No, Él se apartó y oró. Oró al Padre. Y yo me imagino que esa oración fue: Señor, ¿cuáles son las personas idóneas que tú tienes para que prediquen este evangelio? El Señor se apartó y oró. Y tú me dirás: pero ahí estaba Judas, y Judas lo entregó. Pero déjame decirte que ese era el plan de Dios. Y el Señor no lo sabía porque Él era hombre. Sencillamente, si lo escogió fue porque su papá le dijo: vas a escoger a este, a este, a este, a este, a este. Y a lo mejor él le diría: papá, pero mira, no, calladito, sujeto a su padre. Señor, es tu voluntad. Señor, es tu propósito. Aún cuando sabía lo que le venía sobre él, que era el pecado, él que era justo, él que no tenía pecado, dijo: pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, que se haga como tú quieres, Padre. Y muchas veces nosotros tenemos que pasar por circunstancias y situaciones tan adversas a nuestras comodidades, a nuestras necesidades, que decimos no al propósito del Señor. Y el Señor lo que está es evaluando hasta dónde llega nuestro corazón para predicar el evangelio, para decirle a la gente que necesita de Cristo que Él le ama, que Él vino a salvarlos de una muerte eterna, y vino a darles vida y vida en abundancia. Porque ¿cuántos de nosotros gozamos de vida y vida en abundancia?
Amén, yo lo digo. Entonces es necesario muchas veces, hermanos, no tener por indiferencia, si se quiere decir, que la oración no es importante. La oración, la comunicación con el Señor es importante en todo el ámbito de nuestras vidas. ¿Sabe qué no nos deja orar? La rabia. ¿Sabe qué no nos deja orar o hablar con el Señor? El odio, la impotencia, o de ver cuando una pareja tiene problemas, un matrimonio. Sí, es bueno buscar la ayuda, es bueno pedirle a otras personas que quizás te apoyen en oración, te apoyen, óyeme, te apoyen. Pero mucha gente se echa a morir porque es que me dejó, porque es que me engañó, porque es que esto. Cuando el único que tiene el control de tu vida y de tu matrimonio es el Señor. El Señor es el que te va a dar la respuesta de ese matrimonio. El Señor es el que te va a decir, quédate tranquila, deja en paz. Quizás es un yugo desigual, quizás te esté sirviendo de azote, déjalo ir. No creas que es que, wow, sí, lo necesito. No, necesitas a Cristo para seguir adelante. Necesitas a Cristo para seguir tu vida. Necesitas a Cristo. ¿Sabes algo? Si el Señor no está contigo, wow, qué soledad y qué amargura tan grande. Entonces el enemigo se levanta. El enemigo se levanta cuando tú estás orando, pero él está vencido. Él no puede contra ti, porque la Biblia lo dice la palabra del Señor, que aunque vengan contra ti, mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Y que podríamos tener aflicciones, pero que tranquilos, confiemos, Él las venció, y si Él las venció, nosotros las venceremos. Orar, hablar con el Señor en todo tiempo y en todo momento, en las decisiones que tengamos que tomar. Él es el único que conoce el propósito que puso en tu vida. No eres tú, es el Señor. Pero Él te dio el recurso de que puedas acercártele a Él y creas que Él está allí y le puedas decir cuáles son los planes. Iglesia, tenemos que decir que orar y hablar con Dios es necesario. No te sientas aburrido. ¿Sabes por qué te aburre? Porque quizás en ese momento no estás pasando una necesidad, pero ora por otro. Piensa en la necesidad del otro. Ponte en el zapato del otro. ¡Wow! Pobrecito, debe estar pasando por esto, por hambre, por frío, por desnudez. Voy a clamar por él. Está enfermo. Voy a clamar por él. ¿Sabes ahí qué tienes que tener? Lo que ha tenido el Señor con nosotros. Misericordia. Misericordia. Y eso te va a impulsar a poder acercarte a Dios y poder decir, Señor, mi hermano te necesita, ayúdale, guárdale, prospérale, protégelo. Es importante que oremos, iglesia. Es importante que levantemos nuestro altar en nuestros hogares.